Habla Serio llega gracias a la alianza UPC Minerva, el nuevo modelo que reevolucionará la educación superior en el país. Satisfacer los egos de los demás, no, a mí no, tampoco no me va eso, no le reviento cuentos a nadie. Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Hablen serio, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este video podcast. Tenemos nuevo invitado y creo que Gran invitado, es diría momento yo. de presentarlo. A ver, nuestro invitado de hoy es, según el prólogo de sus memorias, el fundador de una dinastía con más de 60 años de servicios a las artes audiovisuales y escénicas del Perú. Tiene algo de italiano, algo de alemán. Iquitos es el escenario donde empieza su historia y la televisión el medio donde esa historia continúa. Dueño de varias frases como tremendo cañonazo y piloto principal de esa nave que alegraba las tardes de sábado, el Tricky Track. Con ustedes, Luis Ángel Rulito Pinasco, señores. Gracias. Rulito, ¿cómo maestro. estás? Gracias, Aquí gracias. con aplausos. Muy amable, gracias Santiago. Qué bonito gracias, verte. Mónica. No, pero después de tantos años, ¿no? Después de tantos Sí, años, sí, hemos tenido vidas paralelas, claro. Tú empezaste un poquito antes que yo. Sí, claro. Sí. Pero te hemos seguido, eres un ícono de la televisión, de esa televisión que aparecía en blanco y negro, luego el color, que pasó de la dictadura a la democracia, que pasó por todos los procesos que ha tenido el Perú. Y yo me imagino que desde la mirada tuya, que has estado en el lado del entretenimiento, pero también de las noticias, tiene como un sabor especial. Bueno, sí, realmente, porque la verdad que yo he hecho de todo en la televisión. Eso, De todo he hecho. El único que es no lo que te ha faltado. La misa, porque el panetero nunca Sí. se enfermó. Bueno, si no hubieras entrado también. También, lógico. Pero además nunca decías que no. No, nunca dije que no. La oportunidad para ti tenía un valor intrínseco. Lo que pasa es que no había quien lo hiciera. Entonces, como yo estaba ahí a la mano, entonces me usaban para todo. Bueno, pero es una forma de decirlo. Lo que pasa es que también la versatilidad tuya, la versatilidad era evidente. Pero tú empiezas en tu Loreto querido, ¿no? Claro, en Iquitos, sí, ¿no? por supuesto, ahí comienzo. Lo que pasa es que mi papá también nos traía todos los años a Lima y ellos, los primos hermanos de Dante Capella Pinasco, Claro. que era un gran locutor, un gran disc-jockey, y su papá era gerente técnico de Radio América, de América Televisión después, Dante Capella Reyes. Entonces, esa vinculación, porque íbamos a visitar a la tía Teresa, que era la esposa de Dante, y ahí teníamos contacto, y yo veía como el tío... Pero a ti te gustaba. Sí, no, O sea, no. Te gustaba el mundo, ese mundo. Totalmente, sí, claro. claro que sí. Antes de estar en la radio, yo veía como el tío mío, le armaba todo un estudio en el dormitorio a mi primo. Y entonces eso me emocionaba, decía, qué bonito, porque él tenía un programa de Radio América. Pues, Claro. ¿no? Entonces ahí comencé a mirar y a observar, porque en el colegio también a mí me llamaban para todas las actuaciones. O sea, tú eras desinhibido, extrovertido. Totalmente, No tenías totalmente. mayor No, problema de no, salir a... no. Ningún pánico escénico. No, nunca tuve eso. Nunca tuve ningún pánico escénico y la verdad que el padre Silviño, que era el cura que hacía todas las actuaciones en el Colegio San Agustín de la primaria, me llamaba a todas las actuaciones y la primera impresión que yo tuve es cuando me presenté ante toda la platea que había ahí, que lleno de todos los compañeros. Y entonces el primer aplauso que recibí para mí me infundió de una especie de no sé, de energía y dije, qué bonito es esto. Una inyección de energía. Totalmente. Claro. Entonces eso me encantó. Dije, no, esto es un futuro para mí. Ahora, tú tienes, solamente para marcar el contexto de inicio, ¿no? Tú tienes varios hermanos, o sea, tú fuiste No, yo soy el mayor. el mayor. Somos tres. Tres hermanos. Ítalo y Sandra, porque el segundo murió a la semana, el restito, porque mi mamá tenía una enfermedad a la sangre, entonces
no duró más que una semana el bebé, ¿no? Pequeñito se Sí, fue. totalmente. Entonces fueron dos, pero tu hermana no está en este mundo, ¿o sí? No, en no, este no, mundo no, del no, espectáculo, me refiero. No, ninguno de los dos, ninguno de los El dos. único Sí, al que el aplauso, digamos, le llegó directamente. Totalmente. Y creo que es bueno poner el contexto de cómo era esa Iquitos. Podemos hablar, no sé, de los 40, de los 50, casi un anexo de las Naciones Unidas, decían, Sí, por la sí. cantidad de nacionalidades que iban llevados Había de todo. por la fiebre del oro, la fiebre del caucho, La fiebre del caucho, mucho sí. comerciante Sí, sí, y sí. mucho extranjero sobre todo. Claro, claro. Y cada uno de los extranjeros tenía una actividad. Zamolsky era un peletero, las Mojeras tenían librería, españolas, el lechero, el aguador era otro. Suárez era mecánico. O sea, las influencias que tenían eran de fuera. Totalmente, y había mucho gringo ahí porque un loretano Claro. de pronto aparece todo gringo. Claro. Dice, ¿y este quién es? Soy Charapa también. Sí. Charapa Sí, con influencia. sí. ¿En qué momento das el salto y vienes a Lima? ¿Cuando tenías cuántos años? Cuando terminé el colegio, yo terminé el 57 y el 58 estaba en Lima. El 2 de enero del 58. Cuando recién aparece la televisión, Sí, aquí en claro, el Perú, ¿no? Exacto. En el 58 creo que El 15 empezó. de diciembre del 58. O sea, el primer canal de televisión comercial fue el Canal 4. Canal 4, sí, efectivamente. Así que Y ha sido tu casa durante toda la vida. Creo que hasta el momento tienes vínculo con América, ¿no? sí, solamente tuve un pequeño percance ahí en la mitad del camino a los 33 años, cuando llegaron los Cruciati y me sacaron, porque la verdad que hasta ahora no entiendo por qué. Y me pidieron mi renuncia y ahí me cortaron todo, ¿no? Cosas de la tele y del Perú. Sí, Cosas pues. que pasan. Sí, Pero bueno, exactamente. Nos ven mucho peruano en el extranjero y es importante contarles eso también porque probablemente muchos peruanos que tuvieron que irse en los años 80 ahora reconecten con los programas que te tocó conducir, los momentos televisivos, los mundiales, así que hay mucha mucha. anécdota por Mucha agua contar. bajo los puentes. Tal cual. Pero algunos no saben que también hubo un paso por Victoria Televisión Canal 2, Sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que como yo llegué a Lima y yo no sabía qué estudiar, porque matemáticas, yo dije, "Pucha, no. Por descarte, entonces. No, sí, totalmente. Entonces yo decía, ¿pero qué hago ahora? Porque los provincianos tenemos una especie de pacto familiar todos con los papás para que tengamos una carrera, ¿no? claro. Entonces, Asegura tu futuro y después haces lo que Sí, quieras. exacto, Un poco así. Exacto. Entonces yo cuando vine a Lima, yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué estudio? Porque ninguna de las actividades civiles no me gustaban, ¿no? Odontólogos, médicos, ingenieros, curas. ¿Papás qué eran? Mi papá era un todo. Mi papá Ok. llegó a ser cónsul de Italia más de 30 años en Iquitos. Mi mamá era... Un italiano todista. Lucho Pinasco. Sí, don Lucho. Y todos habían nacido en Iquitos, pero cuando eran muy jóvenes, muy tiernos, los Pinasco se fueron de frente a Italia. Algunas las mujeres comenzaban a decir, no, yo quiero ir a Francia, no, yo quiero ir a tal sitio. Entonces los hombres fueron a Italia. Y ahí mi tío Américo, gran pintor, estudió pintura allá, y él y Calvo de Araujo son los más conocidos pintores de allá. Y mi papá estudió comercio, y cuando llegaron a Iquitos, bueno, cada uno se desarrolló en sus actividades. La Casa Pinasco está frente a la Plaza de Armas, ¿no? Y ahí en la Plaza de Armas hay una cosa curiosa. Hay un monumento con todos los loretanos que habían muerto en la Guerra del Pacífico, pero las 4 partes están hechos con chinos, porque cuando mandaron a hacer eso, dijeron la guerra con Chile. Entonces no entendieron Chile, chinos, ese chinos, ¿no? Ok. Así que tienen todas las imágenes de los chinos ahí. Y decía, pues yo decía, no entendía y esa cuestión, hasta que mi papá me dijo, no, se equivocaron ahí. No era Qué buena Chile, sino esa. chinos. Sí. O Qué chinos buena era esa. Chile. Sí, exacto. Esas cosas que pasan, Pasan, en el Perú de nuevo. pasan, o como sea. la llama, que en Claro. realidad en el monumento a San Martín, en la Plaza San Martín, hay una llama, un auquénido Un peruano. auquénido. Sí. Y cuando lo que querían era una llama de fuego que ejemplifique la victoria, y ¡pam! Le pusieron llama una- la llama. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, pero Sí. parte de esos días en Iquitos que íbamos recordando, en paralelo al despertar de una vocación, de una carrera,
Los primeros maestros ahí, ¿no? Los que te enseñan, ¿quiénes fueron los que dijeron, oye, puede ser, tienes buena voz? Escuchen la voz, ¿ah? Durante toda la entrevista, escuchen la voz que se Bueno, maneja el No, señor. no, no, pero inconfundible, ¿no? No, pero la verdad que yo tenía un dejo charapa muy acentuado cuando Te iba a vine, preguntar. pero me lo curé con la grabadora y comencé a practicar porque cuando yo llegué a Lima me alojé en la casa de mi tía Lucha, viuda de Hoffman, y mi primo en ese momento estaba estudiando arquitectura en Berkeley, en California, y me alojé ahí. Y mi tía había estudiado en Francia y todo lo demás, hasta el perro la hablaba en francés, tranquilo mismo, tranquilo. y la verdad que almorzábamos con cubiertos de plata. Así que Claro, todo eso. ya te colocaste, No, digamos, sí, en una cosa, pero que yo totalmente... No era cotidiana para ti, ¿no? Totalmente Claro, diferente. diferente. Entonces, en la noche yo escuchaba Radio Miraflores. Sí. Entonces, y estaban buscando un locutor para cumplir un servicio ahí, para un turno. Y yo me presenté a la radio, porque no dije que había trabajado en radio en Iquitos, y me presenté y gané el concurso, así que agarré la plaza me citaron los hermanos Palma, Clemente y Ricardo, bisnietos claro. del tradicionista Ricardo Sí, Palma. claro. Así que me contrataron ahí y estuve 2 años y medio. Tu primera cuna, digamos, de locutor fue Radio Miraflores, acá en en Lima, Lima, sí, claro. Y de ahí el salto a la televisión, ¿cómo fue? ¿También un poco por casualidad o porque te aventaste? No, la verdad que todo se fue desarrollando muy, muy lentamente y disparejo todo, ¿no? No hubo una continuidad, porque me presenté a la universidad para estudiar letras, abogacía, porque dije que es lo único que... Claro. ¿A dónde puedo meter letra? Sí, Dijiste sí, tú. sí. Así que, pero, ¿sabe qué cosa? Nunca, 3 años. El último año me presenté a la Escuela de Periodismo de la Católica. Entonces entré pues, con 18, ¿no? Ahí la Estaba muy bien pescaste. preparado, Claro. estaba muy bien preparado. Porque en la San Marcos, oye, los balotarios tenían todas las preguntas, desde el kinder hasta el 5º año y medio, física, química, matemáticas, Claro. universal, todos tenían. Y a estudiar cada cosa de esas era bien bravo. Pues. Era bravo, sí, claro. Y Además uno se presentaba 1, 2 o Sí, hasta no, 3 no. veces, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el último año me pusieron 10 todos los 3. Pero el último año sí me llamó la atención porque había examen oral también. Y me preguntaron el capítulo del Caballero del Verde Gabán del Quijote. Del Quijote. Yo había leído el Quijote, pero el Caballero del Verde Gabán no me acordaba absolutamente de nada de eso. Y 10, pues. Así que ese mismo año me presenté a la Escuela de Periodismo de la Católica y 18 entré. Estaba Aquí muy es. bien preparado. Aquí está la cosa. Aquí está la cosa. Y ahí empezó. ¿Y tu carrera periodística empieza en el ámbito deportivo? No, No. empieza cuando estaba en Iquitos, en el diario mi papá fue presidente del CNI de Iquitos, del equipo, durante 2 periodos, pero los directivos y todos los hinchas se juntaban en el diario El Oriente de Expreso. El Oriente de Iquitos es el decano de la El prensa. decano ahí. Pero no había linotipo, no había esa cosa, todo era tipo por tipo. Claro. Entonces, al fondo había una cancha de fulbito, entonces iban a jugar fulbito y todo. Y un día me preguntan, oye, Luchín, me decían, tú puedes corregir estas cosas porque de acá se hace tipo por tipo el periódico, ¿no? Las columnas, y había todas mujeres. Y parecía un recreo, porque se daban risas, carcajadas y todo. Entonces había que corregir mucho las pruebas de galera que sacaban. Y todas las letras estaban mal puestas y todo, y había que corregir. No estilos, ¿sabes? Sino Sí, corregir las corregir letra. Entonces, ahí comencé. Comencé a vincularme con el periódico y el 57, mi último año en el colegio, se juega el sudamericano acá en esa época de fútbol. Entonces yo hablé con el director porque se jugaba justo en vacaciones. Entonces yo le dije, ¿por qué no me das yo venía todos los años a Lima en vacaciones. ¿Por qué no me das una credencial para presentarme? Yo quiero ver eso. Y entonces vi todo el sudamericano y me mandaron con credencial y todo detrás del arco. Ahí vi todo el equipo argentino que campeonó, que era pues, en Argentina nunca lo conocieron. Nunca conocieron, se juntaron todos en Lima para jugar. Y el trío central pues eran pues los caras sucios y todo, pero Maschi, Osíbor y
y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, pero brillantes, todos, brillantes. Y ahí campeonaron, y ahí Brasil venía con Didi. Pero claro, pero ahí, digamos, La tu primera vínculo comisión, con, ¿no? la primera comisión Imagínate, ¿no? periodística, ¿no? Nunca escribí nada en el periódico, porque cómo mandaba esas notas que además era muy difícil, muy complicado, porque no había, los aviones llegaban 3 veces a la semana y Quito, entonces ¿cómo iban a mandar notas? Así que ¿no? Ahí comencé mi contacto con el deporte. Y después en 1970, cuando ya estaba en la televisión, ingreso El Mundial. Para el Mundial, no, México, ya teníamos 70. antes. Antes de. Estábamos en exclusivas deportivas con San Román. Claro. De ahí vamos a hablar de exclusivas deportivas, que hay buenas anécdotas de Sí, lo que sí, pasaba sí. en ese set. ¿Ah? Sí, sí, tremenda. Quizá el primer intento de hacer ese periodismo deportivo de panelistas, ¿no? Pero, De discusión, de sí, debate, de discusión, ¿no? de Claro. debate. Estaba yo con Justo Linares, San Román, Roberto Salinas, Gran comentarista pero no también. había cámara para hacer informaciones y todo. Así que yo tenía que visitar las embajadas para sacar documentales, películas y videos, porque no había cámara para salir a la calle a filmar, a hacer reportear. cubrir todos los deportes del país, ¿no? Y entonces agarrábamos todas esas cosas. Y Justo Linares escribía la columna Recordando a los cracks. Ajá. Recordando a los cracks, que era brillante las cosas. Y llegaba Germán Colunga, por ejemplo, Prisco Alcalde, y llegaba un montón de gente antigua. Y Germán Colunga era muy gracioso, el tipo. Tocaba cajón. Y después tenía una curiosidad que con la boca imitaba el sonido del silbato de los árbitros. Entonces, cuando los delanteros pasaban y todo, ya, hacía sonar su silbato y todo el mundo se paraba. confundía. Se paraba todo el mundo. Y decía, ¿y qué pasó? Y el árbitro le decía, ¿usted qué cosa tiene? Yo no tengo absolutamente nada, revíseme y todo eso. Pero has empezado, digamos, con todos los grandes, pero que también eran grandes de oficio, ¿no? O sea, Exacto. era una pasión, una dedicación, pero tenía otra forma, digamos, tanto el periodismo deportivo como posteriormente el periodismo. Yo no sé si tú vas a seguir en la línea de la historia, pero a mí me gustaría un poco aprovechar de Luis Ángel. Y tú tienes más de 60 años en las comunicaciones, ¿no? Sí, mucho más. Entonces, yo imagino que podemos hablar de hitos, ¿no? O sea, tú has hablado de antes del linotipo, después, digamos, de cómo era la corrección en una redacción, cómo empezaron los programas deportivos y luego cómo comenzaron los noticieros. Los noticieros también, digamos, que tenía de alguna manera algún vínculo con la actualidad. Pues estos son camaritas, ¿no? Eran unas cajas de leche, ya no voy a decir la marca, pero eran unas cosas enormes con las que uno estudiaba también en la universidad, ¿no? O sea, me imagino que tienes en tu cabeza ese proceso y qué es lo que más te ha llamado la atención a ti en toda esa evolución de las comunicaciones. Bueno, porque los cambios que se comienzan a producir, porque no había internet ni nada por el estilo, y las cámaras eran unos camarones que pesaban más de 100 kilos, y los camarógrafos tenían que ser gente muy robusta para poder manejar eso, ¿no? Y entonces era muy complicado. Cuando llegó... Además llegaban los cables y tú Sí. tenías que voltear los cables, Sí, porque sí, no era sí, una no, cosa que no, tú no. leías en ninguna parte. No. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, reevoluciona la educación superior a través de su alianza con Minerva, la creadora de la universidad más innovadora del mundo, según el ranking URI 2024. Este modelo educativo disruptivo permite que los estudiantes de la UPC desarrollen competencias y habilidades para enfrentar los retos del futuro, responder a las exigencias del mercado laboral y contribuir a la creación de una sociedad más sostenible. Cuando yo llego allá al canal, ¿cómo llego al canal? ¿Cómo llego a la televisión? Estábamos en la Escuela de Periodismo de la Católica y Alfredo Cato, Sí, gran comentarista también. hace 30 años fue que escribió la columna de espectáculos. Acabo de verlo hace poco, la verdad que me da un gusto verlo, sí. A mí también me da mucho gusto. Además es mi compadre porque es padrino de mi hijo Aldo. Entonces juntó a 7, 8 muchachos y los llevó al periódico que iba a salir, un vespertino, que iba a sacar la prensa para apoyar posiblemente la candidatura de Pedro Beltrán. Pedro Beltrán.
Claro. para las elecciones. Una candidatura de Sí, derecha, claro. ¿no? No, Muy y además- conocida. Sí, ¿eh? sí, dueño de la Beltrán. prensa y todo. Sí, sí. Entonces nos lleva allá y habían, al fondo había que pasar por la redacción principal donde estaban todos los pesos pesados, pues estaba Chirino Soto, Salazar, en fin, toda la gente, Ricardo Miranda Tarrillo, toda esa gentita pues ahí. Y había que pasar al fondo porque habían Pero es un adoptado- joven, o sea, muy joven, Totalmente. un pichoncito, como Total- se diría. Salvete. Totalmente. Y entonces nos veían pasar y todo el mundo sabía cómo los llamaban, Pinasco, fulano, pero solamente el nombre. Y Ricardo Miranda Tarrillo tenía la costumbre de escribir una columna de espectáculos en el dominical que sacaba la prensa en esa época. Y entonces puso ahí que su nota, cuando yo debuté, dijo, y lo principal de esta semana, no sé cuánto, que por aquí, que por allá, el debut del periodista loretano, Rulito Pinasco. Y ahí te pescó lo del rulito. Y ahí ¿Y salió. pero Buen qué? ¿Te vio bautizo. algo en el pelo? ¿O Yo cómo tenía fue? un mechón, pues. Un mechoncito, así. en el Un pelo. mechoncito sexy. Pero mira qué buen bautizo. Claro. O sea, ¿Y te Rulito. gustó o te No, molestó? al día siguiente todo el mundo me decía Rulito, por todo el país me decían está. Rulito. Claro, y quedó. Y hasta ahora mi mujer me rulea también. Que además acá está atenta, con la mirada atenta. Ahí. Después vamos a preguntarte cómo comenzó eso, pero en fin. Pero bueno, ahí quizá inicia este momento de los shows televisivos, este momento de todo artista que llegaba al Perú tenía que lucirse en la televisión para llegar a las masas, ¿no? Claro. No es el momento del tricky track, es un momento Es previo. previo, ¿no? Totalmente, no, pero lo previo es en realidad el periodismo escrito. Claro. Ajá. Y de ahí saltas a la tele. De ahí salto a la tele. Y en la tele, porque, digamos... Lo que pasa es que, sí. disculpe, déjame, claro. es muy importante que señales el diario, se llama el partido, el director era Tealdo, Alfonso Tealdo. Alfonso Tealdo, nada menos. Y el ¿ah? jefe de Yo redacción- llegué a conocer a Alfonso Tealdo cuando Qué grande. recién ingresé a Panamericana, gran periodista. Muy gran periodista. ¿No? Sí, sí. Predecesor de los Hildebrands. Sí, y- sí, familia pero de era periodistas también. Totalmente. una persona muy culta. Y el ¿no? jefe de redacción era Guillermo Sonday. Tenía un menos. año más que yo. Sí. Brillante también. Brillante, sí. Se lo habían sacado de la página policial de la prensa y lo habían traído. Y había un buen elenco ahí, los fotógrafos eran Itotucci. Te voy a contar una anécdota, pero no sé si es cierta o no, pero cuando nosotros recién empezamos en el periodismo decía, bueno, tenemos ahí a Guillermo Thorndike, que si tú vas a su redacción, te dice, anda a cubrir la procesión. Y entonces, cuando a él primero le dijeron, ¿a favor o en contra? Y dependiendo, pero claro, era una anécdota, pero decía que podía escribir de lo que fuere, ¿no? Y no, ese era el tema. Pero bueno, a mí grandes una vez momentos. Guillermo Sonday me mandó en las emisiones cero que se hacían para sacar el periódico, porque nos repartían, pues cuando tú llegas a un periódico te hacen pasar por todas las secciones, deportes, espectáculos, política y todo lo demás. Así es. Y entonces a mí me mandan a hacer una cobertura en el Palacio de Justicia donde iban a dar la sentencia a un portero moreno, negro, él, que había matado a una pupila de ahí, Una joven. a una joven, porque no se quería casar con él, él lo quería apartar de eso que se llama vicio, no sé. Entonces la mató. Y la sentencia la tenían que leer ahí. La sala llena, abarrotada de gente, los olores comenzaban a cambiar y todo. Sí, claro. Había muchos estudiantes de abogacía que estaban ahí, y yo metido ahí en ese momento. Y entonces comienzan a leer las sentencias que tú sabes que son lentas Sí, y todo. claro, son larguísimas. Y hasta ahora. de pronto el que estaba siendo juzgado saca un papelito de su saco, se arrodilla y comienza a pedir perdón y comienza a hacer una cosa dramática, a leer Pues, el juez ahí tocaba, oiga, párese que esto no se puede, todo, es decir, increpar los policías y todo, y se metieron los policías y la gente comenzó a apoyarlo. Claro. Bueno. Y entonces eso a mí me emocionó muchísimo. Cuando llegué a la redacción, inmediatamente se lo presenté a Sonday. Y entonces le dice, oye, me dice, ¿tú qué cosa eres, Corín Tellado? ¿Qué cosa? es que era una Claro, novela, era una escena de novela, claro, ¿no? así con...
No, a lo de 5 veces me hizo hacer la nota. Hasta el final dijo, ¿sabes una cosa? Como era casi de mi edad. Sí, claro. Entonces le dije, no, yo no sé. ¿Cómo lo harías tú? Le dije, no. Siéntate, agarra una silla, siéntate. Y con 2 dedos, con todos los datos que estaba ahí, Sí. así se hace. Y era totalmente diferente. Ver qué, Claro. cómo, quién, cuándo y dónde, eso era fundamental. Claro, y me eso dijo, es. los adjetivos no se pueden usar en las informaciones locales ni en las informaciones que se dan así. Eso déjalo para los comentaristas, para los políticos, para los Mira, editorialistas. una clase de y todo. periodismo. La verdad que sí. Lo básico, pero bien puesto Totalmente, y con el totalmente. ejemplo del maestro, Sí, ¿no? totalmente. Y ahora totalmente. cómo han cambiado Ya las no cosas. pasa mucho, ¿ah? Yo todavía agarré a esos jefes Sí. que me No, decían, no, ven, mira el qué, cómo hago quién, yo, ven, cómo, siéntate cuándo, a mi por qué, lado. no podía faltar, pero ahora Claro. es nada más, Tú lees el primer yo párrafo. creo esto, yo creo el otro. Tú lees el primer párrafo de una información y ahí está Ahí todo. está toda la información. Después viene el desarrollo, claro. Pero en el primer Sí. párrafo, tú no necesitas leer todo el periódico. Tú lees el primer párrafo de los locales y todo. Y lo que ves ahora, ¿cómo? Ha cambiado mucho, mucho, ¿no? Porque la verdad que los cambios se producen tan rápido y tan violento que a veces uno no te quieres acomodar y de pronto ya pasó eso y te quedas un poco a ver qué viene, ¿no? ¿Qué viene? Porque la verdad te desconciertas también, ¿no? Y para quienes no sepan, y lo decía en la introducción, la televisión sigue siendo un medio en el que te desenvuelves con las locuciones en off de Sin Escape, ¿no? Que sí. creo que también son no solo un clásico de ese proyecto televisivo que tiene años, sino que también muestran quizá ese lado de... Es la voz de la dinastía la también. profesión también. ¿ah? Tenemos una productora que se llama Flashback, que lo dirige mi hijo Aldo. Aldo, sí. La escenografía lo hace mi otro hijo, que es arquitecto, Luis Ángel. Bruno, que es el animador de Cine Escape y de Tech. Kiara, que es mi hija también. Hacen los programas los dos. Entonces, esto es familiar, ¿no? En familia, además, es una cosa también bien interesante, porque es una familia que se ha movido Totalmente. sin mayores problemas dentro de un objetivo, ¿no? No debe ser tan fácil para otros, pero para ustedes aparentemente ha sido... Bueno, cuando digamos, más fácil. mi mujer hacía teatro, por ejemplo, llevaba a las niñas, a Joana y a Kiara, y las ponía a cada lado del teatro para mirarlas. Y no se vayan a mover ni vayan a hablar y todo, porque juntas comienzan... Claro. Y entonces, no mirarlas ahí. Claro. Entonces, esa fue una de las formas que se habitaba. Y un día, por ejemplo, como en la casa teníamos de todo, teníamos micrófonos, cámaras, teníamos de todo. Era un set. Sí, tu sí. casa. O llegamos un día a las 2, 3 de la mañana y vimos ahí, con mi señora, veníamos de un compromiso, oye, y vemos todo lleno de tumbas y de cosas que habían preparado. Ellos mismos hacían sus libretos y se filmaban Claro, para hacer... eran programas. Se ponían la chiquita se ponía la peluca de la mamá, entre Aldo, entre Bruno y Joana escribían, todos se montaban sus propios espectáculos. Una dinastía, la verdad, de artistas. Y ahora Totalmente. que has hablado, y has hablado en más de una oportunidad, ¿cuánto tiempo tienen ustedes juntos con Sonia? Vamos a cumplir 50 años el No te próximo equivoques año. porque está al frente. Sí. 50 años de la boda de oro. 50 años. Sí. Hay que celebrarlo a lo grande, ¿ah? Sí. Dentro de un año. Sí. ¿Qué fecha es, Sonia? 16 de agosto del 26, 50 años, las bodas de oro. La boda de oro, sí, exactamente. Sonia está espectacular y tú también, ¿ah? Pero la verdad que Sonia se lleva las palmas. Otro día la vamos a entrevistar a ella sola. Sí, claro, ahí merecemos un capítulo entero capítulo para hablar aparte. de Sonia Oquendo. Pero en tu vida, ella, digamos, marca una etapa fundamental, porque tú eras casado, ella también, se separan, se divorcian, se conocen. Eran amigos antes, ¿no? Sí, muy amigos, muy amigos. Y después apareció el amor. Sí, realmente. Lo que pasa es que en esos momentos, yo ella entra a la televisión como gana un concurso de modelaje en el programa de la Argentina. ¿Cómo se llama la Argentina? La Argentina del programa que ganaste. Susana Parral. Entonces gana el concurso, se presenta 3 semanas, 4 semanas, no sé cuánto, y gana todas las semanas y al final gana, y el premio era una máquina Singer.
que nunca se la... O sea, ganó el concurso, pero no la máquina. Ya sé. No, la máquina sin gente. Nunca se la dieron. Eso era, Que eso era nos una... contaron también, Sí. creo que Jessica Newton También, contó que le había también. ganado un auto y no se lo dieron. Nunca le dieron, ni Eso la llave pasa, se la ¿eh? dieron. Sí. Pero- Pero la verdad que ahí yo la vi la primera vez en el Canal 4 y vi que pasaba una flaquita y esa flaquita, ¿quién será? Dije, yo no le daba mucha bola. Pero mira a mí- qué- A mí qué- no me gustan las flacas porque... Qué fresco eres. La verdad que no, la verdad que... O sea, en ese momento nada, No, no no, pasó no. nada. No, dije, y yo ahí qué sé. después ya le tiraste lente. Pues. Lo que pasa es que cuando llega el gobierno militar, Sí, Genaro Delgado es el que crea Telecentro. Telecentro, sí, claro. Entonces, un día reúne a toda la gente del 4, del 5, del 7, del 9 y dice, va a haber cambios, los animadores van a pasar, Luis Ángel Pinasco va al noticiero Hoy, Pablo de Madelegote va al noticiero 24 horas. Y no sé qué pasa, dijo. Pero esa fue mi introducción a las noticias. Sí, claro. Que Y- además una época difícil, era una dictadura. En Totalmente, realidad, totalmente. ahí no había libertades. No, no, no. no. El- Genaro claro. empieza, pero después se tiene que Sí, quitar sí, a sí. Argentina y en fin, todas se estas quitó, cosas que se quitó. pasan. Pero a nosotros ya nos tenían como soldaditos, ¿no? Sí. Porque nos mandaban, por ejemplo, a todo el elenco de... El gobierno revolucionario Sí, de la- del general. Nos mandaban a unos cursos para enseñarnos el motivo que tenían las Fuerzas Armadas de haber tomado el gobierno y todo lo demás. Claro, No. era adiestramiento, ¿no? Era Sí, no. adoctrinar. Estamos hablando A de... concientizar, y nos mandaban Así es. a conventos y todo, y estábamos ahí 2 días, 3 días, ahí nos despertaban a las 5 de la mañana, a las 6 estaba el psiquiatra Ay, ¿cómo se llama? Sí, conocidísimo. Se me ha ido el nombre. a mí también, pero él tenía un curso que dictar y todo lo demás. Entonces, ahí comenzamos a mirarnos y nos daban tareas y todo. Claro. Y el que más preguntaba era yo. ¿Y estaba Humberto Martínez Morosini en esa época? No. No, estaba él estaba en el 5. No, sí estaba en el 5, yo he trabajado con él, pero digo, No, en no, Telecentro ese- todavía no no, estaba. no, Él ese- todavía era comentarista deportivo, ya había... Porque más o menos él era mayor que tú. Sí, claro. Sí, claro, que sí. ya. Y éramos muy amigos, pero la prensa nos enemistaba siempre. La prensa, Porque estaban en canales distintos y eran cada uno la cara, Obvio, la claro, una representación rivalidad del natural, canal. digamos. Sí, Claro, totalmente. Claro, la rivalidad. Cuando ganaba Perú, me alababan a mí, lo maldecían a Humberto. Cuando perdía Perú, era al revés. Entonces, era una cosa así, ¿no? Entonces, había ese tipo de actividades, ¿no? Pero contaba que con los militares se sentían medio fuera de lugar, los presentadores, que quizá vieron su carrera un poco estancada ahí también por No tan decirlo- estancada porque cada uno seguía haciendo las cosas que más quería, aparte de los noticieros, ¿no? Nosotros seguíamos siendo los animadores de planta con Sonia y hacíamos todos los programas, y aparte del noticiero, y ella también tenía compromisos con Lucho Dimas, y después el productor, que era gerente de producción, un español, le llama un día y le dice, quiero que sea mujer para narrar el noticiero, necesito una mujer, se necesita una mujer de noticias. Y fue la primera narradora de No noticias. me acordaba de eso. Sonia, Eso- también eso has tiene que estado en la estudiarse en conducción. la historia del primera periodismo. mujer que leyó noticias. Él viene Ajá. después, pero tú eres mucho menor. Claro. Ok, perfecto. Claro. Mira, tú eso sí no recordaba. O sea, tú eres nuestro antecedente. Claro, pionera. Pionera, en pionera, la presentación de imagínate. noticias en la televisión. Leyenda viva. Leyenda viva. Bueno, entonces pasa esto y hasta que se acaba, me imagino, ese experimento del gobierno Bueno, militar de Fue centralizar la derrocado, ¿no? información. Fue derrocado por otro general y después dura la transición y ya viene la democracia que aparece en el 80, ¿no? Y aparece el color también Claro. en la televisión, que En el también fue 80. un cambio Sí, total. brutal, ¿no? Ahora, hay un momento en el 63 que lo estaba leyendo en el libro, que lo recuerdan como un incidente con María Félix, la mexicana, que aparentemente un compañero tuyo se entrampa en una discusión con ella y al día siguiente ella dice, solo el güerito
Sí. Mañana que me entrevistes. No, lo que pasa es que ¿Qué yo pasó ahí con María era Félix? uno de los animadores principales. Bueno, María Félix era la diva. Claro, No, por sí, eso claro. menciono Y llega una promotora, un agente, y le ofrece a Cavero la presencia de María Félix, que venía a hacer pasajes de comedia. Entonces, como yo era tan chiquillo, dice, pero ¿qué va a hacer Rulito ahí? No, ni hablar y todo. Y me trajeron a Miguelito Arnáez. Ajá. Y ahí, Entonces, a mí me dice, tú vas a ser el chaperón de María Félix. Así que yo estaba todo el día con ella. La llevaba a desayunar, a almorzar, a cenar y todo. pero debe haber sido, es una mujer interesante, o ha Muy- sido una mujer interesante, Totalmente ¿no? interesante. Claro. Decía, por Difícil, ejemplo, pero sí, inteligente. sí, no, pero conmigo no se soportó siempre muy bien. O sea, ella dice, un cabaret, por ejemplo, de día es como una mujer cuando se levanta en la mañana. Tenía ese tipo de frases y todo. Sin pintura, así. No, pero era una regia la Sí, señora. no, era Olvídate, interesante. era la primera Así actriz que en México. Cavero dice, bueno, hay que sacarlo a este chico porque hay que poner... Y trae a uno de los locutores más famosos de esa época, de las radionovelas que transmitía Victoria, en Radio Victoria. Radio Victoria. En Radio Victoria, trae a Miguelito Arnáez, que era muy conocido como actor, para que haga pasaje. Y cuando llega la doña, dice, pasaje de comedia. Yo venía a cantar. Entonces todo el mundo se quedó con la sorpresa. Y como ya lo habían dicho, ya lo habían contratado a Miguelito Arnáez, dijeron, bueno, ya que haga pues el primer programa y tú vas a ser su chaperón y todo. Entonces, ahí donde aparece Miguelito, ¿no? Pobrecito que ya en paz descanse, pero se portó mal con la doña. No se portó bien. No Y se así portó. como la doña, me imagino que has conocido pues a muchísima gente, porque en la época el Perú también era receptor de grandes Totalmente. actrices, cantantes. Totalmente. ¿Cuál es el personaje que te ha impresionado, ya sea, digamos, en buen tono o era alguien al que tú seguías más o en fin, no sé? Tú has conocido a muchísima gente, pero... Muchísima gente. Pero Vargas era una delicia trabajar con él porque era muy, muy simpático, muy amable. Pedro Vargas es el de muy agradecido, sí, muy agradecido, muy agradecido. Sí, Sí. era muy simpático. Y todo Manzanero también era una delicia trabajar con él. Impactante, Pero, Manzanero, ¿no? sí, Siendo tan chiquitito, pequeñito. Bajito, sí. Sí. Pero el que era terrible era Julio Iglesias, ¿no? Ah, Julio cuéntanos. Iglesias llegó enamorado. a... Sí, y le sacas... Tenía un ángulo de su cara que le gustaba que Claro. le enfoquen a ese lado. Su ¿no? ángulo. Su ángulo, sí. Y entonces se presentó un día en el Estadio Nacional y ahí estaban todos los camarógrafos. Claro. Y a uno lo sacó a patadas, ¿oye? Porque se comenzó a meterse por su lado y al tipo le iba a sacar. Claro. O sea, hasta que lo botó del... Claro. Y, o sea, se molestaba. se molestaba, Sí, es sí, que sí. no le cuidaban los detalles. ¿Y tú has sido vanidoso? Nunca. A pesar de la fama y de... Yo nunca me he creído nada. ¿eh? Nunca. Cuando me dicen maestro, ¿Y a qué atribuyes eso? O sea, no sé. Cuando yo comencé, mi papá me dijo, cuando comencé como locutor en la radio, me dijo, acabas de ser locutor, te has metido a esto, vas a ser muy popular, pero eso sí, te voy a pedir 3 cosas. Sé educado, sé humilde y trata muy bien a la persona. Así que eso me quedó como una... Me quedó Una como, premisa. sí, como una premisa total, ¿no? Así que eso es lo que hice toda mi vida, ¿no? pero eso es lo que también Qué te bien, ha qué dado buen a ti. consejo, al grano No, y maravilloso. que te lo diga el padre cuando vas a iniciar una carrera así. Como los antiguos griegos, ¿no? O romanos, o los Sí, romanos, ¿no? Eres mortal. Sí. O sea, no Bueno, levantes los nunca pies te del suelo, olvides. ¿no? Pero eso ayuda también, porque este oficio muchas veces te puede generar un sentido de egocentrismo que te puede perder. En muchos casos ha ocurrido y debes haber conocido más de uno, ¿no? Sí, claro. Sí, pues lo que pasa es que en este mundo de la televisión los egos son muy, pero muy altos y muy Gigantes. fuertes, gigantes, que a veces la gente entra como principiante y ya se creen grandes figuras y entonces es un poquito difícil poder tratar una amistad o algo, porque no... Que además no funciona, porque además no es cierto, es puro bururú, ¿no? Claro. Y había programas, recordando esos programas históricos de Tricky Track,
que paralizaron el país. ¿Ah? Uno muy recordado es cuando Locomía llega al set. Sí. Cuando Locomía estaba en boga, fines de hablando los de qué, 80, 80s. fines de los 80, quizá Creo que sí. 88, 89. Un país complicado, pero Una situación estallan difícil. los estudios de Sí, Canal 4 sí, con cierto. Locomía. ¿Cómo vivieron ese momento? Porque estuvo después Pandora también, puedo decir, y más. Claro. ¿no? Sí, todos los artistas tenían que pasar por el triqui, ¿no? Pero ¿cómo nace el triqui? El triqui es algo... Le meten un balazo a Belmo. Sí, cuando estaba de alcalde, ¿no? Cuando estaba... No, cuando antes de eso. tenía Sábado de Belmo. No, ya me acordé del lío. Sí, Sábado de Belmo tenía. Sí, ya. Y le faltaba 3 meses para terminar su contrato. Sí. Entonces, con Dorceda Silva, que era el programador del canal, nos llama a Plevisani y a mí, que Plevisani también tenía un programa en el 4, nos llama a mí para reemplazarlo, ¿no? Y durante estos 3 meses para cubrir, porque ya le estaba haciendo una competencia muy fuerte a Fernando Belmo. Y entonces ahí me comenzó a gustar la cuestión de los concursos y todo. Ajá. Y comencé a ver al chileno, comencé a ver a Don Francisco, comencé a ver la televisión argentina. No sé, pero a mí me encantaba esas cosas ya. O sea, juguetear, jugar, Sí, entretener, totalmente. tener invitados. Y como nace el triqui, agarro yo, dije, pero no me gustaba que el show de Rudito y Sonia, que salió después, pero en ese momento ponerle un nombre propio a un programa, no, dije yo, ¿para qué? No me parecía. Entonces me senté un día en la casa y comencé a juntar sílabas de 3 letras, A, B, C, D, E, F, todo de 3 letras, ¿no? Troc, tric, trac, truc, tric, trac, tric, trac, troc, triqui, esto me suena, triqui, troc, trac, triqui, trac. Dije. Ah, tú le pusiste el nombre. Sí, claro. Ah, Triqui-trac. Y entonces todo el mundo me preguntaba, ¿qué cosa es triqui-trac? Entonces un día me cita con Dorceda Silva y me dice, oye, ¿qué cosa es triqui-trac? Es una cosa diabólica. ¿Eh? ¿qué es eso? No, le digo, le expliqué cómo había sido la cosa. Ay, ya me dijo, porque esto... A mí me sonaba mágico. Sí. O sea, trick. Claro. O sea, de un... ¿no? Bueno, cumple con eso de Cumple con despegarte eso, ¿no? Y además es fácil de despierta un recordar. interés, Claro, ¿no? claro, claro. Y cuando lo dices suena ¿Ese fue lúdico. el periodo más largo en, Bueno, duró en ese tipo de programa? 7 años. Duró, 7 años. 7 años, sí. Exitosos, además. Sí, y cuando llega Weisman al canal me lo cortó totalmente y me sacó del fútbol, me sacó de todo. Le llamaban el loco, ¿no? Sí. El loco Weisman. El loco No sé Weisman, sí. qué será su vida, pero- ¿De qué será de su vida? Sí, efectivamente. Y la verdad que nadie le tiene buen recuerdo. Porque también pasó por Panamericana, Sí, así que claro, conocemos. sí. Era especialista en fomentar resultados de los balances finales. Los balances. Sí, él era especialista en hacer eso. La televisión de esa época, lo hemos conversado en alguna oportunidad, era una televisión de mucho más glamour que la de esta época, ¿no? Esta es una época completamente distinta que está vinculada a la televisión, ¿no? Sí, O sea, totalmente. es más cercana a la gente hoy, o sea, es mucho más horizontal, tú tienes respuestas inmediatas a través de las redes sociales. ¿Cómo te manejas con redes sociales? ¿Tú manejas o es No, Sonia la que maneja? Yo solamente tengo... ¿O tus hijos te manejan las redes? Yo no manejo redes. Yo no tengo Twitter, tengo Instagram nada más. Y eso lo publico muy de vez en cuando porque Ok. la verdad que es lo único que tengo. No tengo Facebook, no tengo Triki. ¿Qué piensas de las redes tú? No me gusta. Hay cada tipo que te dice insultos y todo. Entonces a mí esa cosa no me Hay gusta. gente- A veces escondidos en el anonimato. Sí, sí. totalmente, Envenenada, totalmente. ¿no? Sí. No me gusta. Ahora, la crítica siempre ha existido cuando eres una persona pública, pero no de esa manera, Claro, lógicamente, que ¿no? te digan, mira, hace todo bien acá, hace todo mal acá. Bueno, esa es una crítica que tú la atiendes, ¿no? Pero cuando te dicen que mal estuviste, esas cosas no me gusta. No me gusta que me digan maestro, por ejemplo, maestro. Cuando me dicen, oye, maestro, entonces yo me volteo para mirar de quién estarán hablando. Maestra vida, cámara. Bueno, sí. ¿Qué pasó en Egipto en este viaje donde quizá la salud ahí lanzó una alerta y también cómo lo tomaste personalmente? Bueno, en Egipto pasó algo raro, porque, por ejemplo, mi señora, que está acostumbrada a viajar mucho porque tiene yoga, entonces va a convenciones de yoga, ha estado en la China varias veces, en la India, está en todas partes. Entonces, un día tomó una tour por el río, por el Nilo. Entonces, los botes son impresionantes, ¿ah?
es de primera calidad, parece un hotel de 5 estrellas ahí. Porque tienes... Entonces, un día ella había salido temprano a visitarlas, no sé, y yo me sentí un poquito mal, me sentía un poco fastidiado y todo. Pensé que me estaba dando un infarto, porque no podía respirar bien y todo. Entonces la llamo, le digo, oye, me siento mal y todo. Y entonces ella lee eso y le dice al hombre de la lancha donde estaba, le dice, tenemos que voltear porque mi marido está a punto de sufrir un infarto. Entonces vinieron, y felizmente en ese viaje habían bomberos, habían enfermeras, los enfermeros allá en España son de primerísimo nivel, muy alto estaban nivel. como turistas. Como turistas estaban ahí en okay. el viaje, así Suerte. que llegaron, oye, me tomaron la presión y me sacaron en camilla, me llevaron al hospital. Un hospital, olvídate, nosotros nos quejamos acá. Estamos hablando de hace unos años, ¿no? Sí, sí. Hace 3 años. 3 años. 3 años, ya. 2 años y medio. Oye, a veces nosotros nos quejamos acá de la salud pública y todo. Ese hospital era pues un desastre, era camas viejas y todo. Yo estaba metido en una cama que no tenía ni sábanas, era un pedazo de zinc o de fierro y todo. Y ya me tomaron la presión, me habían estabilizado y ya salí pues, pero era una cosa que no se podía creer. Pero era un tema de arterias, ¿no? Se bloquearon las arterias, ¿no? No tan bloqueado. O se levantó el colesterol y hubo alguna cosa de esa, pero no me sentí bien. Pero hoy estás bien, Sí, ya saliste totalmente, completamente. totalmente, sí, ¿Te cuidas? ¿Tienes algún...? Muchísimo, sí. Lo que pasa es que no hago mucho ejercicio, eso sí tengo que confirmarlo, pero... A diferencia de Sonia, que creo que sí hace... Sí, no, ejercicio. ella hace yoga todos los días. Todos los ¿Tú días. no entras en eso? ¿Por qué? No, a mí no me gusta el yoga. Me encanta. A mí que esta cosa para otros. Sí. Para mí no. Sí, no. Yo tengo un gimnasio ahí arriba de mi terraza. Tengo la parte de arriba de la casa es mía, totalmente mía. Yo le digo, Cuba, territorio libre de América. Tengo mi oficina, tengo mi biblioteca. ¿Eres que solitario en el día, digamos, te gusta estar con tus cosas? Mis libros, yo leo muchísimo. Entonces, sí, tengo mi computadora ahí y tengo mi vestuario, tengo toda mi ropa ahí arriba, tengo mi dormitorio, tengo mi baño, tengo todo arriba. Y entonces me encanta ese sitio. Y de ahí en la terraza... Es tu paraíso. Mi paraíso, sí, personal y muy mío. Ahí tengo varios equipos para hacer pesas, para hacer gimnasia, para todo. Así que yo estoy bien ahí. Importante eso, ¿ah? Recuerdo algún comentario de un psicólogo que recomendaba eso, siempre tener un espacio para ti. Tuyo. En claro. tu casa, en donde sea, ¿no? Una esquinita, aunque sea, pero que sea tuya. Sí, sí. ¿Y Sonia que te tiene el dé suyo o no? Esa felicidad. Sonia tiene su Sonia espacio, es dueña de toda la todo casa, lo demás. de toda o sea, la ese casa. es el acuerdo. Sí, toda la casa, ella es dueña de toda la casa, de los jardines y todo, porque... Y siendo dos figuras públicas, mira, van a cumplir 50 años. A mí me encanta también mirarlo como una referencia, ¿no? ¿Qué te complementa Sonia y qué le complementas tú a ella? O sea, en los perfiles, ¿no? ¿Qué se entregan ambos para mantener y durar? Porque no es un lecho de rosas el matrimonio, no. de ninguna manera. O sea, tiene muchísimos altibajos en cualquier circunstancia y para todos. Muchas veces me han hecho esa pregunta y yo la respuesta que doy siempre cuando tú tienes un pleito, porque los pleitos nunca cesan en No, un es matrimonio. que es ¿no? normal, ¿no? Eso Es totalmente una cosa normal. totalmente- Nunca uses malas palabras. Eso sí está totalmente prohibido. Nada de ¿no? falta de La respeto. línea de la ofensa Sí, bien dibujada. Sí, digamos, totalmente. cruzada. De ahí Entonces, no se pasa. sí. Un día llego yo al fondo del sitio, me meto al maquillaje y todo, y estaban conversando las chicas y todo, que su novio, que esto, que había terminado y todo. Entonces yo me quedé petrificado, dije, estoy escuchando todo eso. Le dije, perdón un momentito, ¿ustedes saben cuántos años tengo yo con Sonia? Voy a cumplir 45 años, le digo. Y todos se quedaron, pero ¿cómo hace? Le expliqué eso, ¿no? Claro. Oye, Es una regla simple, sí, ¿no? nada más. Claro. Nada más. Nunca uses más, ni un carajo, ni una mierda, nada de eso. Claro, Nada. claro. O sea, no ofendas. No, eso No es. cruces. Totalmente. Y va de ida y vuelta, Sí. ¿no? Y ella me cuida mucho. Lo veo, sí, ahí la veo. Sí, me cuida mucho porque me revisa todo, mi ropa que tengo que ponerme y se molesta conmigo. Le digo, no, pero si
Los hombres usan todas las cosas como quieren, ¿no? Pero ella no, ella tiene que Pero estar... además, es que Sonia siempre va pues bien, Sí, totalmente. cuidadita, Sí, bien empinchada, ¿no? totalmente. ¿no? Pero Ella- bueno, por eso pues 50 años también. Sí, pues, bueno. Esa es ahí va el complemento, o sea, si no Efectivamente. fuera por ella, tú no estarías tan cuidado. Efectivamente, efectivamente. Sí, pero... Y ya- tú le darás, no sé, buen humor, no, yo- características determinadas. Yo, ¿no? yo le trato con mucho cariño también, mucho cariño, porque la verdad que nos complementamos mucho, ¿no? Ahí va mi pregunta. Y mi Bueno. pregunta ni siquiera es personal, sino es una pregunta que tiene que ver con la diferencia de quienes permanecen en el tiempo en una relación y quienes no lo hacen y a la primera de bastos salen corriendo hacia una dirección opuesta, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, todos los meses me voy donde mi cardiólogo, me toman la presión, me hacen mi electro, me dan mis pastillas porque soy medio hipertenso. Entonces me dan todo, y ella es la que se encarga de decir, tomaste las pastillas, a veces ya. Pero Un si poco no de fuera por disciplina, ella. Sí, sí. disciplina. Pero Pero bien, está bien, es una Hay que buena ley, cuidarse. digamos, es una buena norma de vida, o sea, se cuidan Sí. mutuamente y tú también estás pendiente de lo que ella esté haciendo, aunque ella pues hace yoga, por eso es que tiene mayores capacidades de meditación, a diferencia. Y buen momento también para publicar unas memorias. Eso, No ahí todos vamos. tienen ese lujo, digamos, de dejar un poco su vida puesta en Tú sabes, letras. te voy a contar una cosa. Los que hacen populares a las figuras son los imitadores. Entonces en el Triquitrac trabajaba Alan Diez. Y Alan Diez comenzó. sí. Alan Diez comenzó con Hemos tremendo cañonazo y tremendo cañonazo y tremendo. Y lo hizo tan popular que yo tuve que ponerle tremendo cañonazo a esa Memorias memoria. de un tremendo... Ah, fue Alan Díaz el Sí, que Alan, puso sí, el, sí, sí. el Alan que inmortalizó la frase. Exacto. Y estas memorias tienen que ver con todas tus vivencias desde Sí. el comienzo. Lo que pasa es que cuando alguien publica su autobiografía, o su biografía, no autobiografía, siempre hay una persona que con un micrófono te va sacando los datos, Sí, los claro. detalles, y los escriben ellos. Claro. Esto sí, la yo, memoria es frágil. desde el punto de vista, desde la primera coma hasta el punto final, lo he escrito yo. Ah, sí, tú lo has escrito. Yo lo he escrito. Ok. Porque en el periodismo escrito aprendes a escribir, Sí, porque todos los lógico. días tienes que hacer las notas. Esa mano del periodismo escrito, de la factura de un redactor de noticias, está ahí. ¿Ah? He podido leer unos buenos tramos de las memorias y hay una primera persona desde el relato de tu nacimiento, ¿no? Sí, Desde sí, sí, sí. el momento del enamoramiento entre tu padre y tu madre, de esa ciudad de Iquitos que presentas como el escenario del inicio de tu historia, ¿no? Sí, sí, muy, claro. muy bonito, muy interesante y creo que para todos es un buen libro porque repasa parte de la historia de la televisión nacional también, ¿ah? Pero además a la hora de la presentación, o sea, si uno ha pasado por ser animador, presentador, maestro de ceremonias, narrador de noticias, comentarista deportivo, locutor, relacionista público, actor, productor de televisión, entonces te has pasado por la historia completa de la televisión en el Totalmente, Perú, ¿no? totalmente. Y te ha dado la oportunidad de vivencias privilegiadas que probablemente en otro oficio no hubieras tenido, ¿no? Cierto, cierto. Sí, la verdad que se aprende mucho. Y yo siempre le digo a la gente joven, cuando quieran triunfar en la vida, siempre rodéense con la gente que sabe más que uno. Porque no tienes idea, Es un por buen ejemplo, consejo. al fondo hay sitio, ver a un Galeani, ver a un Sixia, ver a un no sé, a todos estos, Actorazos. a un Gustavo Bueno. Que son capos, solamente de mirarlos aprendes. Y entonces eso es bonito, porque uno se va nutriendo con el trabajo de los demás. Y tu relación con tus hijos, sabemos que es estupenda y la relación de los dos con los chicos, que ya no son tan chicos, ¿no? O sea, pero es también horizontal, o sea, es Totalmente. de comunicación abierta. Totalmente, totalmente. Claro. Tan es así que a alguien se le sugirió mostrarme a mí como presidente del directorio de la productora. Y yo dije, no, un momentito, no, yo estoy acá tranquilo, no me metan en eso. Y entonces, pero yo soy árbitro. Cuando cualquier pleito entre Claro. ellos, yo estoy ahí para dirimir, ¿no? Como papá. Y eso es importante, Sí, porque hay una totalmente. voz, digamos, de autoridad, no de Totalmente. imposición, sino Exacto, de exacto. reconciliación, ¿no? Sí, exacto. Así que ahí estoy yo metido hace más de 25 años haciendo la voz de
de Sin Escape. Hay una locutora que no está acá, está en Estados Unidos, que es la que hace también la otra parte de las locuciones. Ella lo manda todo, pero no sé cómo hace para mandar todo eso. Bueno, ahora es muy fácil. Sí, ahora Antes es muy era fácil. difícil, pero Sí, sí. hoy es muy fácil porque el audio se graba incluso en un Sí, celular claro, y tú lo exacto. puedes enviar, ¿no? Pero incluso con esa facilidad de la tecnología, ¿no sienten que se toma un poco más a la ligera la carrera, la profesión? O sea, que la gente puede prepararse poco, te lanzan quizá muy pronto no sé, al aire y tienes que en el camino ir aprendiendo. Lo digo porque, claro, han cambiado los tiempos Sí. y ahora es muy fácil hacer un programa desde tu habitación, desde tu Claro, cuarto, cierto, por ejemplo. cierto, Y ser sí. exitoso con Sí. eso. ¿Cómo ves esa transición y ese cambio? Los jóvenes que ahora quieren hacer comunicación. Ah. Lo que pasa es que, por ejemplo, Bailey también tiene su podcast y lo hace desde su casa, el momento que quiere y todo. Además es muy buen escritor. Pero la verdad que ahora es mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando el comercio compra el canal, había pues oportunidad de juntarse con la Chola Chabuca y hacer un pequeño, juntar plata y todo para comprar nosotros el canal también, ¿no? Pero ya después ya fue diluyéndose esa idea y ahí, al final quedó ahí nomás, ¿no? Pero sí había una intención pero ahora con esas posibilidades de tener tu propio canal en YouTube y por ejemplo esa cosa ya satisface ciertas cosas que van por encima tuyo, Mira, ¿has ¿no? visto a don Francisco que hace su podcast todo el tiempo? Claro. Y lo que habla es de sus experiencias. Sí, o sea, claro. así como lo has plasmado todo tú en un libro, él habla de sus experiencias y lo que recuerda. Y yo me imagino que tú debes tener una lista interminable de gente a la que has conocido, situaciones en las que has estado, que probablemente no todas hayan sido pues situaciones tranquilas, sino también de tensión. Pero me da la impresión, y eso es una impresión, que tú te has tomado un poco la vida con calma. O sea, es Totalmente, decir, totalmente. no me parece que seas una persona que le guste estar en medio del conflicto, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, no sé si estoy equivocado o no, pero esa es la impresión que he tenido siempre de Sí, ti, ¿no? yo creo que aciertas ahí totalmente, porque la verdad que a mí no me gusta pelear. Nunca he peleado con nadie, nunca. Entonces, me parece que satisfacer los egos de los demás, no, a mí tampoco no me va eso, ¿no? Yo no le reviento cuentas a nadie. Lo que a ti no te suma, tú... No. Primero Sigue de que no le frente. hago caso, sí, no les hago caso. Y muchos de ellos que han sido mis asistentes, por ejemplo, ahora son jefes míos, ¿no? Por Gripa, Estela. Han sido ahora, dirigen el canal, entonces... Ahora, el otro día, por ejemplo, había una reunión en el canal y se habían citado a todo el mundo a las 8 de la mañana. Dije, ¿para qué es tan temprano? Entonces llegamos ahí en el auditorio, estaban todo el elenco de productores, de técnicos y todo. Y habían tres cosas grandes ahí. Y Estela Redhead toma la palabra y comienza a decir, comienza a hablar, ¿no? Y comienza a decir que ella también comenzó en la televisión y esto, que había cometido errores, pero que le habían sabido solucionar, recomendarle que mejore. Y todas esas cosas que yo decía, ¿a quién se está refiriendo esto? Y entonces, y al primero que dice que yo tengo que agradecerle porque es mi papá televisivo, no sé cuál, a Luis Ángel Pinasco. Tremenda foto, pero tremenda fotazo que la tengo ahí en la casa. La comenzaron a abrir y dije, ¿qué es esto? Y a tres, a Ivonne y a Gustavo Bueno. Claro. A los tres los han homenajeado y a mí me llenó de emoción. Oye, pucha, quería... En realidad, cada vez quedan menos personajes que han atravesado, ¿no?, la historia del entretenimiento, de la televisión, incluso también en el tema de noticias. Y yo he tenido un poco más de tiempo en poder ver en los últimos 40 años, ¿no? O sea, Luis Ángel me llega 20 años en televisivos, ¿no? Pero hemos tenido la oportunidad de codearnos con gente como Luis Ángel, de Pablo de Madalengoitia, de Pepe Ludmir, de Kiko Ledgar, Sí, es decir, Grandes animadores, grandes extraordinarios animadores, gente de televisión que te daba cátedra.
Humberto Martínez Morosini. Yo he trabajado con Humberto Martínez cuando ya, digamos, en la época... Con el Beco. Con el Beco, Emilio La Ferrandería, o sea, y todo eso, sí, Maestros pues, de la palabra. te da ese bagaje y esa experiencia, y al final ellos no se dan cuenta cuando comienzan a tocar personas, pero sí uno que ha estado cerca, sí se da Cierto. cuenta. Me da un poquito de tristeza que hoy los jóvenes no tengan la posibilidad de ver a ese ramillete de gente que nos enseñaba tantas cosas, ¿no? Y puede Y en verse- las artes a Chabuca sí, Grande, a claro. Augusto Polo Campos, en fin. O sea, es Que un- puede deberse también al cambio de es parte tecnología, de la identidad, ¿no? Las ¿no? comunicaciones han mutado drásticamente. Totalmente, Lo totalmente. que ustedes decían de una cámara inmensa, mucho personal. Claro. Ahora con el celular, pues, no solo grabar, sino dirigir cámaras desde el celular, hacer videos largos desde La un tecnología celular. no hay Ha duda, cambiado. o sea, ha cambiado y ha mejorado infinitamente. Y eso ¿no? también creo que ha roto un poco esta idea de maestros que enseñan a discípulos o personas que forman a jóvenes, ¿no? Hay toda una generación, creo que soy parte de esa generación de si quieres, que hemos pisado los medios no digitales, offline, y después... Pero hemos dado inmediatamente también- han entrado, claro, digamos, al... Pero es un terremoto, ¿no? Y te faltan referentes y faltan a veces guías también, pero... Tú sabes que cuando yo salí de la televisión de Canal 4, entonces yo me preguntaba y decía, ¿yo qué hago ahora? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Y dónde me meto? Entonces me llama Roberto Reategui para hacer Buenos Días Perú. Papá de mis hijos. Roberto Reategui, gran productor y todo. Y resulta que fue la peor época de mi vida, porque había que levantarse a las 4 de la Bueno, mañana que claro. para estar allá a las 6. Y estuve ahí. Y después fue mi peregrinaje por diferentes sitios. El Nero Sousa me lleva a Canal 13 a leer el noticiero. Y ahí me encuentro con Bengolea, que tenía mucho temor de estar ahí porque pensaba que yo le iba a quitar el programa y todo. Esas cosas también pasaban. Sí, ¿no? Entonces, un día nos encontramos y yo le ofrezco trabajar con él, ¿no? ¿En serio? ¿Me está diciendo? Sí. Le digo. Y entonces comencé a trabajar con él, comencé a narrar. Y resulta que en las conversaciones, en los almuerzos, te juntas con todo el equipo, tenía un equipo muy grande, Mengolea, y entonces estaba Peredo, Cabaza y todo, Martínez, estaba un montón de gente. Y entonces en los almuerzos, esas cosas, uno comienza a contar sus anécdotas y todo. Y la gente todavía se acuerda de esas cosas porque Claro. a veces me encuentro con patitas que... Marcado, pues, momentos, ¿no? Entonces él me dice, oye, ¿cómo me acuerdo? Y yo dije, ¿qué habré dicho? Que se impresionó. ¿Qué habré contado? No me Es acuerdo. que para ti o gente como tú es el caminar, digamos, en tu trabajo, en tu oficio, pero has tocado mucha gente. Sí, es cierto, Porque es cierto. igual, y eso es lo que cosechas. Si vas, sales, seguramente a ti y a Sonia los abrazan, la gente es querendona, ¿no? Y agradecen los momentos que le has hecho pasar, ¿no? Tú sabes que ahora nos han nombrado leyendas en Luces. Leyendas. Entonces Sonia me dice, Luces. ¿tú te crees leyenda? Me dijo. La verdad que no le dije. Bueno, eso es lo bonito. Justamente yo creo el haber pasado, digamos, en las últimas 5 o 6 décadas y haber tocado a tanta gente, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Luis Ángel. Por eso es que me animé. Mis hijos pues, también tomaron parte en esto, mucho en esto, porque me dicen, ¿y el libro? Y esto que mejor Y, bueno, con el libro está en todas las librerías ahora, Sí, ya, claro. ya, o sea, ya salió. Y además, vamos a recordar, yo lo he estado hojeando, confieso que todavía no lo he leído, pero uno de más de 40 o 50 años comienzas a ver cosas que has pasado tú también, desde tu casa, Ajá. ¿no? Son las historias de Rulito, pero en realidad las historias de muchísimos peruanos. Claro. Y de gente de muchas generaciones, ¿no? Estamos Bueno, hablando Cierto, sí, así es, porque de la varias. verdad que me jorobaron tanto con el libro que al final me senté en la máquina y comencé a escribirlo, así que todo está escrito por mí, todo. Genial. Para que lo disfruten también y los que quieren pueden en los comentarios dejarnos su recuerdo de Rulito Pinasco, si recuerdan los programas, las épocas, y de paso leer el libro, que está muy bueno también. Hay unas fotazos, ¿ah? Sí. Hay buenas Realmente fotos. hay unas buenas ha venido fotos, con, sí. con
Con buena edición de fotos Sí. ahí. Con Ricardo Montaner, con, bueno... Jovencísimo con Ricardo la Montaner doña. cuando empezaba. Sí. Cuando Claro. vino al Festival de Canto Bueno, de Jorge Aljón. Benavides, que era un chibolo, ¿no? O sea, también... Es que realmente hay toda una Olvídate. generación televisiva que ahora está probablemente dirigiendo canales y programas y proyectos que nació en esos momentos, que Sí, nació en los cierto. 80s, que eran practicantes en los 80s y que ahora toman las decisiones en los canales de televisión, ¿no? Mira, esta foto es linda. No sé si... ¿Cuál es esa? Ah, claro. Sí, esa está muy linda. Vale la pena, porque además uno se ve tocado por esas experiencias. El Te amor de fal- mi vida, Sonia. Sonia. Claro que sí. El amor de mi vida. No, y eso está bonito. Sí. ¿Ah? Porque la verdad es, pocas veces se escucha. Ajá. Parece un romanticismo pasado de moda, pero cuando se escucha una expresión de ese tipo, se ve que ha tenido un impacto muy grande. Y yo me imagino que es viceversa. Así es. Mira, pues. Estamos todos emocionados aquí. Muy ya bien. sabes, tú que recién empiezas, pues mi Claro, querido estoy Santi. apuntando, yo estoy apuntando con la libreta Apuntando, abierta ¿no? ahí. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Mónica, tenemos la dinámica final, que es pedirle una pregunta a nuestro invitado para que la deje sobre la mesa. Además que de preguntas que ha hecho en su vida, ha hecho todas las preguntas seguro Seguro. a un artista, a un cantante. Bueno, una pregunta sobre la mesa para el próximo invitado que venga al programa, y ustedes pueden dejarnos también sus comentarios, pueden ponernos ahí quién quieren ustedes que esté en el próximo episodio de Habla Serio. Mientras Luis Ángel Rulito Pinasco piense esa pregunta, también les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube de Latina Noticias. Somos más de 2,5 millones de usuarios en esta gran comunidad, ¿ah? Así Sí. que siempre son bienvenidos los domingos con capítulos en la noche. Y en el día también, porque es por partida doble, también presentamos Habla Serio inmediatamente después de Latina Noticias, así que tenemos por partida doble. No sé si tienes ya la pregunta, y yo quiero después preguntarte solamente para terminar, si te falta algo que tú creas que en la vida no has tenido la oportunidad de hacer, o has hecho todo lo que has imaginado y más. No sé qué me falta hacer, porque he trabajado tanto, he reemplazado casi a todos los famosos cuando viajaba, cuando no estaba. Me acuerdo mucho de Pablo, por ejemplo, que trabajaba en una ONG que trataba sobre las mujeres embarazadas y todo. Pero era un boca sucia terrible. Era el animador más educado que había, pero afuera en la calle era... Mira, eso Sí, no la sí, conocía. sí, era- Yo conocí el lado... Boca sucia terrible. Tenía una boca... Con esa boca comes, decía mi abuelita, ¿no? Claro. Bueno, Pablito, Bueno, y la pregunta sería, Sí. ¿qué haces tú cuando apenas te levantas? Buena. ya, ¿y tú qué haces? Me voy al baño. Muy bien, ha sido Genial, Luis amigo. Ángel Pinasco, con la espontaneidad y la El naturalidad carisma que de lo siempre, caracteriza. ¿ah? Un gustazo Gracias. conocer Muchas a gracias. esta leyenda viva, como sean ellos mismos. Bueno, y el muchísimas- premio Luces, ¿no? Muchísimas íconos, gracias. la Saludos. verdad. Y a ti, Mónica, y a ti, Santiago. Santiago. Gracias. Muchísimas gracias. No, No, a a ti, usted, a ti. por favor. Larga vida. Gracias, Sonia, también, por acompañarlo y por... Próxima Programa. invitada de Habla Bueno. Serio, la señora Además, Sonia Oquendo, por gran supuesto, ¿no? actriz y, en fin, y ha hecho de todo también, un poquito. Gracias, amigos. Habla Serio. Hablen serio, amigos. Nos vemos en otra. Chao. Habla Serio llega gracias a la alianza UPC Minerva, el nuevo modelo que reevolucionará la educación superior en el país.